Bienvenidos de nuevo al espacio de entrevistas de la Fundación Internacional ORP. Llamamos en esta ocasión a Antonio Ruiz, presidente de AESPLA. Es ingeniero técnico industrial por la Universidad Pública de Navarra, máster en prevención de riesgos laborales por la misma universidad, máster en ergonomía y psicosociología aplicada por CEIMPRO, auditor en prevención de riesgos laborales por AENOR. También se ha preocupado por ampliar sus conocimientos desde el plano directivo. En ese sentido, ha completado el curso de alta dirección empresarial de la Universidad de Deusto, se ha formado en desarrollo, traducción, ejecución y alineamiento en la estrategia empresarial en Palladium Executive Strategy, es evaluador en excelencia empresarial por la Fundación Navarra para la Calidad y se ha formado en dirección general empresarial en la IS Business School. Desde 2017 es director de operaciones de APA, Asociación de Ámbito Nacional en España, dedicada a promover y fomentar los estudios, divulgaciones y la adopción de medidas relacionadas con las condiciones de trabajo. Y desde mayo de 2021 es presidente de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral, AESPLA. Esta organización agrupa grandes empresas privadas y públicas comprometidas con la seguridad y salud ocupacional y que promueven la excelencia preventiva y el bienestar de las empresas, de las organizaciones y de la sociedad, creando valor compartido. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Vilma. Quisiéramos empezar esta entrevista, esta pequeña conversación, consultando con usted. Bien, si efectivamente vislumbramos el final de la pandemia, estamos en un momento de cierre, ¿hay una planificación que deben o tienen que afrontar las empresas en esta fase? Bueno, pues oye, en primer lugar agradecer a la Fundación ORP la invitación y la oportunidad para hacer esta entrevista a AESPLA, ¿no? Bueno, pues como me preguntas, ¿no?, si se vislumbra el final de la pandemia, no. Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? Y la que yo creo que poca gente tiene respuesta a día de hoy, ¿no? Y además es difícil, ¿no? Porque además ya no vamos a tener la información estadística y de datos que teníamos en las últimas semanas, ¿no? Sí que es cierto que parece que todos los indicadores apuntan a ello, que estamos en una etapa final, ¿no? Máxime, pues cuando el Ministerio va a valorar en las próximas semanas la retirada de las mascarillas en el interior, ¿no? Está claro que la vacunación ha sido un elemento crítico y fundamental para que nos encontremos ahora en esta situación y, como digo, que todos los indicadores parecen apuntar a ello. Yo pediría cierta precaución, ¿no? Hay diversos sectores o diversas tendencias que nos hablan de que podemos volver hacia atrás en este sentido y dependiendo de las nuevas variantes del virus, pues podemos encontrar con un retroceso y tener que volver a medidas como las que estábamos hace unos meses, ¿no? Con lo cual, yo desde AESPLA pues pido precaución en cuanto a esta euforia por llegar a la final de la pandemia, que realmente pues todos estamos ya agotados mentalmente con este sentido, ¿no? Y en cuanto a la planificación que llevamos las empresas, pues bueno, además de adoptar las medidas que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Las medidas higiénicas básicas de geles, de mascarillas, de distanciamiento interpersonal, de adoptar soluciones técnicas para minimizar el desplazamiento del virus por los sistemas de ventilación, de aire acondicionado, de calefacción, además de seguir analizando el personal vulnerable, sensible o contabilizando con el personal de contacto estrecho, etc. Venimos desarrollando todo ese tipo de medidas que ya veníamos haciendo históricamente, ¿no? Fíjate que nosotros en marzo hemos hecho una consulta interna para ver cómo estábamos produciendo esta, digo, desescalada, ¿no?, esta parte final de la pandemia. Y te cuento un poco los datos así brevemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el aforo biológico hablamos de que el 62% de los asociados estamos respetando lo marcado por el protocolo para los servicios de prevención editado por el Ministro de Sanidad, ¿no?, en cuanto a ese aforo de presencia en los centros de trabajo. En cuanto al uso de mascarillas, pues te diría que prácticamente el 90% aún las establecen como obligatorias dentro de los centros de trabajo. En cuanto al aforo, por ejemplo, en ascensores, también te hablaría que tenemos pues prácticamente un 85% con limitaciones de aforo o con alguna limitación concreta, ¿no? En cuanto al uso de comedores, pues también te diría que hay un 5% que los tienen prohibidos aún y un 85% que también tiene aforo para el uso del comedor de la empresa, ¿no? Incluso con mamparas, con turnos, etc., ¿no?
En cuanto a los aseos, pues también te diría que un 62% aún plantea limitaciones para con determinadas restricciones en el uso de los aseos, ¿no? En cuanto al modelo de teletrabajo, pues te diría que el 80% de las empresas están teletrabajando en alguna de las modalidades que se plantean, ¿no? En cuanto a los test periódicos o de cribado, pues por ejemplo aquí sí que prácticamente el 75% ya no lo realiza. Pues ¿por qué? Pues por la situación en la que estamos de personas vacunadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los manejos de los casos positivos, pues te diría que prácticamente un 15% aún sigue manteniendo los 10 días de cuarentena, un 40% está aplicando los protocolos de las comunidades autónomas o del Ministerio de Sanidad y te diría que un 45% más o menos está aplicando procedimientos propios, criterios propios que en muchos casos son más restrictivos que los establecidos por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ¿no? Y por último, pues por ejemplo, en el seguimiento de los contratos estrechos aún lo seguimos haciendo en el 66% de las empresas, ¿no? Con lo que ves, con estas cifras porcentuales, yo te diría que incluso a veces dentro de las propias organizaciones podemos encontrarnos con niveles de seguridad más amplios que en el ámbito social, ¿no? Cuando estamos, pues, no sé, en un restaurante, en un bar, en la calle, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí seguimos trabajando sin quitarle respeto a la pandemia, ¿no? Efectivamente, tal como usted detallaba, ese protocolo que se está llevando a cabo dentro de las organizaciones, al menos en las organizaciones de influencia, del área de influencia de AESPLA, mantienen una serie de protección de alto grado aún, a pesar de la euforia que comentaba Antonio al respecto de esta sensación de fin de pandemia que puede llevarnos a rebajar a nivel personal algunos comportamientos. Continuamos con una pregunta respecto a programas. ¿Son los programas de cuidado de salud mental y prevención de riesgos psicosociales los que reciben hoy por hoy más atención y recursos en las grandes empresas, teniendo en cuenta en especial el rol, el papel que ha logrado alcanzar la llamada salud mental a consecuencia de la pandemia? Este cuidado, atención que se está prestando a una gran olvidada y estigmatizada durante décadas. Correcto, Vilma. Pues efectivamente, los factores psicosociales, yo creo que históricamente ha sido un caballo de batalla y ha sido una de las 4 disciplinas pues, que quizás más abandonada hemos tenido, ¿no? Y yo no es por romper una lanza a favor de los empresarios, pero sí es cierto que el factor psicosocial es un factor quizás de los más complejos de evaluar, de identificar, evaluar y adoptar medidas preventivas, ¿no? Porque muchas veces no sabemos dónde está la línea entre el aspecto personal o el aspecto laboral, ¿no? Si hay que destacar algo positivo de esta pandemia, pues yo te diría que la pandemia ha puesto de manifiesto y ha sacado a la luz la necesidad de abordar una identificación y una evaluación de estos factores psicosociales, ¿no? Lo hemos visto a nivel social, a nivel individual, cada uno cuando hemos estado confinados, y yo creo que eso ha hecho pues, que quizás ahora, en esta etapa en la que estamos viviendo, haya un mayor despliegue de medidas de factores para prevenir los factores psicosociales a disposición de los empleados, ¿no? Medidas de todo tipo, ¿no? Medidas desde teléfonos de asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, no solo para trabajadores, sino también para familiares, desde consultas presenciales con psicólogos, consultas online con psicólogos, formaciones a nivel de fitness emocional, a nivel de resiliencia versus incertidumbre, incluso técnicas concretas como puede ser el biofeedback para la gestión del estrés o la ansiedad. Es decir, que la batería de medidas que se ha puesto a disposición de los empleados yo creo que ha subido considerablemente como tú planteabas, ¿no? Ahora bien, yo aprovecho esta entrevista para hacernos una reflexión, ¿no? Y decir, oye, todos los trabajadores de una organización necesitan esas mismas medidas para prevenir los riesgos del factor psicosocial, porque hay que recordar que las organizaciones estábamos compuestos por una amalgama de trabajadores y, por ejemplo, en una sola cuestión, ¿no? A nivel de generación, ¿no? Pues hay millennial, hay generaciones X, generaciones Y, baby boomer, generaciones senior. Es decir, tenemos todas esas necesidades psicoemocionales, tanto el que acaba de entrar como el que está a punto de salir. Es una reflexión que yo dejo ahí en el aire, ¿no? O bien,
por qué esta batería de medidas que yo he citado son las que realmente necesitan los trabajadores, necesitarían otras. Entonces, yo aquí la reflexión que quería plantearos es que igual tenemos que analizar si el enfoque que tenemos que abordar sobre los factores de tipo psicosocial es un enfoque de forma individualizada, igual que lo hacemos con la vigilancia a la salud. ¿Por qué? Porque como de las personas somos totalmente únicos y somos unos individuos únicos y tenemos unas necesidades únicas. Diría que incluso más allá, si cogemos dos personas de la misma edad que estén bajo el mismo contexto socioeconómico y cultural, pueden tener necesidades distintas. Uno puede tener una necesidad porque tiene un problema de pareja, otro puede tener una necesidad porque tiene un problema laboral, es decir, y podemos tener que abordarlo de manera diferente, ¿no? Por tanto, la batería de acciones que tenemos que poner a disposición de los trabajadores debería de tener un poco en cuenta esa singularidad psicoemocional que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Efectivamente, es una reflexión que nos lleva a centrar más el foco de la atención psicosocial en las organizaciones. No habla solamente de programas, que está muy bien, que son muy necesarios, que se han aplicado, se están aplicando con éxito y que en principio cubren un ámbito más generalizado. Antonio llama la atención sobre la necesidad de tratar a cada persona de forma individual porque ergonómicamente es un hecho que siempre se menciona en ORP. La ergonomía es absolutamente individualizada. Podemos aplicar medidas estándar, pero cada uno de nosotros es único en su esencia, en su organismo y en su individualidad. Continuamos con una cuestión que, bueno, nos está haciendo vislumbrar, o sea, ver, no vislumbrar, o sea, nos está haciendo experimentar una nueva sensación de incertidumbre, de alta incertidumbre, ¿no? En la actual situación geopolítica, la situación de guerra de Ucrania, es el nuevo VIC al que realmente nos enfrentamos, está siendo motivo de desconcierto a nivel empresarial y organizacional. Se ha comentado en algún momento en AESPLA cómo puede incidir dentro de la estructura y la salud emocional y organizacional de las organizaciones. Pues bien, está claro que un contexto VICA como el que estamos viviendo y una situación geopolítica con la guerra de Rusia y Ucrania, pues obviamente claro que afecta desgraciadamente a la salud y seguridad de los trabajadores, ¿no? Mira, si declaramos lo que es el concepto VICA, que hace referencia a algo volátil, es decir, que cambia fácilmente, o algo incierto, es decir, algo desconocido, y normalmente cuando es algo desconocido con una connotación negativa, ¿no? La C, que habla de algo complejo, de difícil comprensión, resolución, o la A, que habla de algo ambiguo, ¿no? Que está poco definido, poco firme, poca seguridad. Pues todas estas palabras, de volátil, incierto, complejo y ambiguo, yo te diría que son la antítesis de lo que es la prevención. Porque al final la prevención que buscamos, ¿no? Pues buscamos identificar un proceso, identificar una tarea, analizarlo, suponer que siempre se realiza de esa misma manera y en todas esas fases de ese proceso tratar de ver cómo desempeñamos esas labores de la manera más segura, ¿no? Cuando todo ese proceso cambia y cambia constantemente, pues la prevención también cambia y se nos queda descolgada, ¿no? Yo te diría que todos estos problemas de abastecimiento que estamos viviendo pues a nivel energético, a nivel logístico, de materias primas, de suministros, etcétera, ¿qué conlleva bajándolo al terreno? Pues conlleva que muchas empresas sus procesos productivos los tengan que variar, los tengan que modificar, porque le faltan esas materias primas, esos suministros, etc. Entonces, cuando se empiezan a producir esas modificaciones, esas variaciones de los procesos, es cuando, desgraciadamente, empiezan a ocurrir pues, más accidentes de trabajo o más enfermedades, ¿no? Con lo cual, esta situación geopolítica tiene un impacto en la seguridad del trabajo totalmente, ¿no? Pero voy más allá, si me permites, una matización sobre el contexto VICA, ¿no? El contexto VICA, desde mi punto de vista, ha llegado para quedarse. Y eso a veces nos cuesta reconocerlo, y a mí mismo, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces piensas y dices, bueno, pues cuando termine la guerra, cuando ya termine la pandemia, cuando baje la inflación, cuando parezca que
estamos como esperando a que llegue ese momento. Y yo creo que ese momento ya no va a llegar nunca. Es decir, que vamos a vivir en un cambio constante, pero voy más allá. Los cambios, alguien dirá, bueno, es que nuestras generaciones, nuestros padres, nuestros abuelos, también vivieron cambios, claro que sí. Pero yo creo que los cambios los vivieron un poco más espaciados. Nosotros estamos viendo esos cambios a un ritmo frenético, a una velocidad espectacular. Y yo creo que aún no somos conscientes de que tenemos que aprender a vivir en este contexto VICA, de cambios constantes, complejos, inciertos, y además a un ritmo muy rápido, muy trepidante. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de que estamos en este contexto y segundo, siendo conscientes, tendríamos que dotarnos de herramientas para poder convivir de la manera más sana posible. Cuando digo sana, sobre todo desde el punto de vista mental, ¿no? De ser capaces de aguantar pues, este contexto tan complejo, tan ambiguo, tan incierto, tan volátil que estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, sí que tiene un impacto directo en la salud de la sociedad en general y de las personas trabajadoras, por supuesto. Pues efectivamente, muchísimas gracias. Es cierto, estamos viviendo una serie de cambios simultáneos en ocasiones, ya no continuados, a veces simultáneos. Es complejo, en especial pues depende de la generación. A veces incluso depende de la persona, no de la generación, pero es cierto, esa adaptación al cambio o esa aceptación del cambio constante, permanente, nos está sometiendo a un estrés añadido con el que tenemos que convivir y aprender a desarrollarnos como sociedad y como organizaciones. Y bien, esto quizás se enlaza con la siguiente pregunta, porque dentro de lo que es la atención a la seguridad y salud ocupacional, en las grandes empresas, los servicios de prevención propios tienen un protagonismo específico, pero nuestra consulta es ¿qué valor añadido aportan y en especial pues, en una situación, por ejemplo, de cambio constante? Claro, claro. Mira, yo te diría que todas las empresas tienen un fin, ¿no? Te diría que el fin más básico es subsistir a día de hoy, ¿no? Pero, dado ese paso, ya te diría que todas tienen un fin que es la de generar una serie de beneficios, ¿no? Y gracias a Dios, hoy la generación de esos beneficios ya no es como hace unas décadas, ¿no? Ya no lo hacen a cualquier precio. Gracias a Dios, ¿no? Quieren conseguir esos objetivos pues, de una manera más ética, obviamente cumpliendo la legalidad, aplicando procesos de mejora continua, tratando de hacerlo de una manera sostenible, pero no solo sostenible a nivel medioambiental, sino también a nivel social, a nivel económico, a nivel humano, ¿no? Y poniendo foco en los empleados, ¿no? Y en ese sentido, nosotros sí consideramos que los servicios de prevención propios de las grandes empresas, pues somos unos agentes internos que somos clave y que vamos a aportar mucho valor en la forma de conseguir estos objetivos que se plantean las empresas ahora, ¿no? ¿Y cómo? Pues yo te diría, mira, puntos fuertes de los servicios de prevención propios. Diría, el conocimiento de la empresa en la que están desempeñando su labor, ¿no? La especialización que adquieren por sector o por actividad a lo largo de los años que están desarrollando esa labor ahí. La pertenencia, la implicación, la presencia constante en la organización que hace que seamos más visibles, hace que tengamos más cercanía con los trabajadores, con la línea de mando, hace que tengamos un trato directo con las personas, que incluso generemos entornos colaborativos con los trabajadores, con la línea de mando. Y todo esto no son nada más que piezas de un puzzle que va a facilitar la integración de la prevención en las actividades, en los procesos, en el día a día, ¿no? Y todos sabemos que integrar la prevención es la palanca clave para generar una cultura verdadera de seguridad y salud en las organizaciones, ¿no? Entonces, por eso creemos que los servicios de prevención propios, es decir, la dotación de recursos internos para facilitar el despliegue de la salud en los trabajadores, es de alto valor añadido para una empresa que quiera ser sostenible, ¿no? Y desgraciadamente, hace unas semanas, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo publicaba una encuesta donde se veía un cierto retroceso en la asignación de recursos propios para el desarrollo de la actividad preventiva, ¿vale? En cuanto a la modalidad de asunción por el empresario o la modalidad de trabajadores designados, ¿no?
sería un cierto retroceso en cuanto a esa asignación de recursos propios pues, para este despliegue que estamos comentando, con lo cual pues es una pena, ¿no? Y ahí tenemos otro reto, ¿no? Si queremos ser una organización sostenible y saludable, tenemos que poner foco en las personas y dentro de ese foco tenemos que trabajar la salud de ellos, ¿no? Y pues ahí tenemos un reto cuando vemos que la estadística nos dice que estamos dedicando menos recursos que hace unos años. Pues muchísimas gracias. Vamos a poner punto final a esta entrevista quedándonos con esa reflexión. El servicio de prevención propio contribuye con un valor objetivo de conocimiento de la organización para lograr los objetivos finales, incluidos la sostenibilidad y sobre todo la atención a las personas. Dentro de lo que sería también le atribuyo ahora a su reflexión, Antonio, la cultura 5Z promovida por la Fundación Internacional ORP de cero enfermedades, cero accidentes, cero desconocimiento, cero desigualdad y cero de residuos. Despedimos a Antonio Ruiz, presidente de AESPLA, de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por atender la llamada de la Fundación Internacional ORP. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por contar con AESPLA.